Saludos amigos de BeHealth, Lili García con ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de una condición que si no se detecta a tiempo, temprano, pues puede llevar a una pérdida considerable visual de la visión o una pérdida total. Para hablarnos sobre eso, tenemos a la oftalmóloga especialista en glaucoma, la doctora María Velázquez. Gracias, doctora Velázquez, por acompañarnos. De nada. Vamos a comenzar definiendo lo que es la glaucoma, que generalmente cuando tú le dices a alguien principios de glaucoma ya empiezan a entrar en pánico. Sí, por supuesto. Bueno, y con razón, ¿verdad? Porque glaucoma es una condición donde vemos una degeneración de las fibras del nervio óptico, que es Ujú. el nervio, ¿verdad? Que conecta al ojito con el cerebro, y pérdida de visión acompañado de pérdida de visión periferal, ¿verdad? Nosotros, así es que comienza el glaucoma y eso eventualmente puede progresar a una pérdida de visión más central o total, que por eso es que es peligroso y por eso pues cuando a alguien se le dice, porque es un diagnóstico que van a cargar de por vida, pues se lo pueden tomar muy en serio porque lo es. Claro. Pero pues como usted bien dijo, lo más importante aquí es la detención temprana, así que es algo pues que sí te va a afectar para el resto de tu vida, es algo que vas a tener que manejar, una enfermedad crónica de la vista, pero pues es algo que podemos buscar muchas soluciones y tratamientos en el proceso. Eh, Definitivamente lo que menciona es crónica, o sea, no es que se cura, se puede manejar. Se maneja, Eh, exacto. Se Ahora, controla. ¿qué la causa? Pues en realidad no hay una causa específica del glaucoma, son más unos factores genéticos que te pueden llevar a tenerla, ¿verdad? Personas de ascendencia asiática, personas de ascendencia indígena, personas de ascendencia africana la tienen, o sea que nosotros aquí en Puerto Rico pues estamos a alto riesgo Claro, de padecer de esa enfermedad, pero más allá de pues genes, hay glaucomas secundarios, ¿verdad? Que eso pues puedo después luego entrar en los distintos tipos de glaucoma y glaucomas seguro. pueden ser causados pues por tener retinopatía de la diabetes, glaucomas secundarios al uso de corticosteroides de manera crónica y pues glaucomas secundarios a otras enfermedades de la vista que te pueden llevar como la uveitis y eso que te pueden llevar a desarrollarlo también como forma secundaria, o sea, una enfermedad que es una consecuencia, ¿verdad? Una subida en presión que es una consecuencia de las otras enfermedades de la vista. Y tiene que ver Pero, con la subida en presión intraocular, la presión exacto. que no tiene nada que ver con la presión arterial, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con la presión arterial. Sí, la presión intraocular es la presión que tenemos dentro del ojito. Esa presión incide sobre el nervio óptico, por eso pues la forma principal de tratamiento es bajar la presión del ojo. Y pues esa presión la estamos controlando, ya sea disminuyendo la producción de líquido, ¿verdad? Del ojito o aumentando el drenaje. Y así es que nosotros enfocamos nuestros tratamientos o disminuimos producción de líquido aumentamos drenaje. Esas son nuestras dos vías y por eso pues la gente a veces lo relaciona a la presión arterial porque piensan que es lo mismo, pero no es un sistema Sí. completamente aparte donde el ojo produce líquido y lo drena y no tiene nada que ver con la sangre. O sea, que puedes tener presión intraocular alta y no necesariamente presión arterial y viceversa. Exacto, exactamente. Mencionó los tipos de glaucoma que son secundarios, Uh -huh. de la retinitis, ¿qué otro? De la secundaria la retinopatía La diabética. retinopatía diabética, Es un perdón. glaucoma neovascular, ¿verdad? Cuando uno tiene retinopatía diabética y empiezas a producir vasitos de sangre fuera de lo normal, eso puede afectar mucho la retina, que eso comúnmente la gente pues experimenta pérdidas en visión, ahí es donde están las famosas pues láseres, inyecciones que se hacen en los ojitos, pero pues unas complicaciones de esa retinopatía es que que crezcan vasitos de sangre fuera de lo normal en el sistema de drenaje del ojo, tapando el drenaje del ojo, entonces causando un glaucoma neovascular. Eso es secundario a la retinopatía. Son los diabéticos bien descontrolados, pueden terminar con un glaucoma bien agresivo, el glaucoma neovascular, que muchas veces tenemos que terminar operando de emergencia. Y pues eso sí es un glaucoma secundario. Un glaucoma secundario que para mí es el que menos conocen y el que yo creo que pues, presenta mucho, es un glaucoma secundario al uso de corticosteroides. Últimamente, ¿verdad? Nosotros aquí en Puerto Rico somos bien asmáticos, padecemos artritis alérgica y todas esas cosas, y usamos mucho lo que es el Flonase, Nasonex, esos esteroides intranasales que hasta los venden over the counter ahora mismo en Walgreens. Sí, ¿Ves? Que hay un spray que dice Allergy Relief, intranasal,
pues te lo colocas en la nariz, piensas que te ayuda a esta parte y más nada. Pues ese spray, cuando uno lo utiliza, ya sea semanalmente o hasta bisemanalmente, pero por meses de tu vida, te puede subir la presión del ojo a nivel de que yo he tenido que operar pacientes por eso. O sea que eso puede Wow. ocasionar un glaucoma bastante agresivo, que es un glaucoma por respuesta a esteroides. Y Igual que entonces, las personas que se inyectan las coyunturas por dolor, para manejo de dolor, si te inyectas los claro. hombros, te inyectas la espalda, eso también tiene corticosteroides y en muchas ocasiones ocasiona una subida de la presión intraocular. Entonces, si padeces de glaucoma, esas inyecciones pues hay que monitorearlo con tu especialista y si no padeces de glaucoma, no te estás chequeando, te deberías chequear por si acaso te suben las presiones por esas inyecciones. Que uno debería, por ejemplo, si tienes alergia, como tú dices, en este país, y que si el particulado del Sahara y que la Ujú. construcción alrededor, etcétera. Entonces, que uno debe cotejar los ingredientes. Los ingredientes, si es una cortisona, o sea, un corticosteroide, la fluticasón, que es un ingrediente bien común, también los jarabitos que hacen para los catarros, Sí, los que te ayudan mucho, que se preparan, que tienen esto, prelones, prednisolones, pues eso te puede subir la presión. De nuevo, no es que no se usen en lo absoluto, pero si lo estás utilizando, aunque tú pienses que lo usas una vez en semana y ya, te deberías ir a chequear la presión. No todo el mundo, o sea, la presión del ojo, del no todo ojo. el mundo le va a subir la presión intraocular con esos medicamentos. No. Pero el que lo está utilizando con frecuencia o con regularidad se tiene que verificar porque tú no sabes si tú eres esa persona. Y a eso Y, vamos a que el glaucoma no da síntomas. O sea, tú no vas a tener ningún síntoma de aviso hasta que ok. no te quedes cieguito. O sea, puedes tener la presión bien alta y no saberlo. Sin embargo, mencionó que uno de los, o sea, una de de lo que ocurre cuando hay glaucoma es que se pierde la visión periferal. Ujú. Esa pérdida, que puede haber algún síntoma temprano que uno pueda, o ya es muy tarde cuando se está perdiendo la visión periferal. Lamentablemente no hay un síntoma de pérdida de visión periferal hasta que no llega a afectar el centro. O sea, uno va Ok. perdiendo los lados y es tan periferal que uno no se da cuenta en su diario vivir para nada. Esto, algunos glaucomas pues más agresivos, glaucoma ya bien severo que presenta o un glaucoma ángulo cerrado donde suben las presiones súbitamente, Ujú. pueden dar dolor de cabeza, dolor en el ojito y esto, ver como halos en las luces, o sea, ver las luces como estrelladas. Eso puede ocurrir y eso ocurre como cuando la presión se eleva tanto, la presión del ojito se eleva tanto que la córnea se inflama y entonces por eso es que tienes ese síntoma. Pero si tu presión se ha ido elevando poco a poco, Ajá. a veces no tienes ningún síntoma hasta que no has perdido la visión. Y ahí es lamentable porque verdaderamente pues ahí ya hay intervenciones que hacer para salvar lo que queda, pero obviamente queremos evitar que tengas síntomas de tu condición. O sea que aquí lo que estamos hablando es que la mejor forma de prevenirlo es el cotejo o el chequeo con un oftalmólogo anualmente. Sí, 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 es prevención, es esto, intervención temprana, o sea, hay que Ujú. descubrir esto temprano y nosotros los oftalmólogos pues somos las personas pues que más estamos preparadas para manejar y diagnosticar esta condición. No todos los oftalmólogos somos especialistas de glaucoma, por supuesto, Claro. somos una comunidad que cada vez, gracias a Dios, se han ido uniendo otros colegas más jóvenes que se han ido quedando en Puerto Rico, ¿verdad? Y eso tenemos cada vez más especialistas de glaucoma, pero como quiera los oftalmólogos generales y de otras especialidades dentro de oftalmología hacen unas pruebas para cernimiento que son bien importantes para nosotros detectarlo. Para mí, toda persona mayor de 50 años se debe estar haciendo cernimiento con oftalmólogo. Antes de los 50, pues se entiende que eres una persona que estás a menos riesgo de tenerlo. No es que no lo puedes tener, Claro. menos riesgo y si hay historia familiar también hay riesgo y pues en ese grupo de edad pues se pueden hacer los seguimientos con sus optómetras haciendo sus espejuelos como de rutina, que también ellos nos refieren muchos pacientes. Pero pues verdad, ya después de los 50 pues es bueno que empiecen a pasar por nosotros, por nuestras oficinas para hacerse esos exámenes. Tratamiento. Ya una vez se detecta que sí hay glaucoma, ¿cuál es el próximo paso?
Sí, pues el tratamiento inicial para los pacientes puede ser un rayo láser o puede ser una gota. O sea, Ujú. cualquiera de las dos opciones son opciones muy buenas siempre y cuando pues tengas un glaucoma de ángulo abierto donde permita darse el láser, pero los rayos láseres pues lo que buscan es aumentar el drenaje y optimizar el drenaje por la vía natural del ojito. Es una buena intervención temprana. O sea, para mí esa es la mejor herramienta para utilizar como primer paso porque estamos tratando de revitalizar ese sistema de drenaje antes de que se dañe. Entonces, las gotas también son una perfecta alternativa y un perfecto primer paso, ¿verdad? Hay veces que hace falta combinar las ambas, depende de cuán alta esté la presión del ojo, pues hay veces que yo comienzo tanto con gotas como con láser, las dos a la vez. O en pacientes que no quieren hacerse ningún procedimiento, pues definitivamente gotitas para bajar la presión. Ya existen pues intervenciones más avanzadas que son distintas cirugías que nosotros podemos utilizar. Cada vez hay más avances, por ahí estamos tratando de Bueno, esto, avanzar, que las intervenciones sean pues menos agresivas, más tempranas, para entonces lograr un buen control a lo largo de tu vida y que no necesites una cirugía de drenaje de glaucoma, pero si ya llegas a un nivel avanzado o si tienes un glaucoma bien agresivo, pues hay cirugías de drenaje que son pues las que son más complejas y con una recuperación más fuerte, pero definitivamente son las más útiles y las que salvan la vista de las personas. una persona que se haga este tipo de cirugía, ¿tiene que repetírsela en algún momento o generalmente eso le ayuda o depende de la edad? Sí, depende de la edad y depende del paciente. Lamentablemente, yo quisiera decir que sí, que solamente es con una, pero Y verdaderamente ya, pero no. esto no. Los especialistas de glaucoma pues tenemos que individualizar el tratamiento mucho. De eso se trata. Ahí ya estás a nivel de especialista de glaucoma si requieres esas cirugías y pues nosotros tenemos que ver cómo tu cuerpo cicatriza, cómo tu cuerpo responde y es común que pacientes necesiten una y dos cirugías a lo largo de su vida. Si no más, depende de cuántos años de tratamiento vayas a llevar, obviamente, y de la salud general del ojito y del paciente. Es bien Bien, individualizado, puede es ser que bien con una y ya, individual. pero puedes necesitar más de una. Pero si una persona está teniendo inicios de aumento en la presión del ojo, tal vez con las gotas lo puede controlar y Oh, estará sirviendo sí, en su vida. definitivamente. Si se trata de detección temprana, muchas Ya. veces con el manejo de las gotas o con gotas y láser, más que suficiente. O sea, no tenemos que llegar a la etapa de cirugía. Lo que Mm. pasa es que, pues, como es una enfermedad que no da síntomas, pues muchos pacientes ya No llegan presentan hasta que es muy tarde. más avanzado y cuando están más avanzados, pues necesita ser un poquito más agresivo. Más agresivo. Muchísimas gracias a la doctora María Velázquez Lamela por todos estos consejos. Ya Sí. saben, después de los 50 años, a menos que no tengas una predisposición genética, que hayan casos en tu familia, entonces debes ir antes. Visita a un oftalmólogo. Esa presión del ojo, aunque sea leve, puede hacer una diferencia si se detecta a tiempo para que no pierdas la Sí. vista. Muchísimas Muchas gracias por gracias. habernos acompañado. Gracias a ustedes siempre por su Gracias. sintonía y será hasta la próxima. BeHealth, tu conexión con la salud. Encuentra más información en nuestras redes sociales. Búscanos como @BeHealthPR.